Estamos mejorando la salud en la provincia. Culminamos la obra del nuevo edificio del Hospital Dr. Ricardo Salinas en El Potrero. Además, estamos en la etapa final de la ampliación del Hospital Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera y próximamente finalizaremos la tercera etapa de la ampliación del Hospital del Carmen en Metán, donde sumaremos la primera terapia intensiva neonatal del sur provincial. En Joaquín B. González habilitamos el 6º Centro de Diálisis y Oncología. La salud pública se construye con decisión, planificación y compromiso. Y en Salta se construye con hechos. Gobierno de Salta. Este otoño, activa tu espíritu viajero con Código Salta y enamórate de la más linda. Durante mayo y junio, aprovecha descuentos exclusivos en alojamientos, excursiones, gastronomía y mucho más. Ingresa a códigosalta.ar, activa tu descuento y viaja a lo grande. Nos cuidemos de la gripe. Vacunarte reduce complicaciones, hospitalizaciones y secuelas. Si tenés alguna afección respiratoria, acudí a tus controles médicos. Lavate las manos regularmente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo. Ventila tu hogar diariamente. No te automediques. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. Bienvenidos a otro nuevo programa de En Primera Persona. Hoy tenemos un invitado de lujo. Yo creo que si decimos ropa deportiva en Salta, es ícono y sinónimo. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joaquín? Todo bien, todo bien. Ícono de la ropa deportiva en Salta. Sí, primero que nada, muchas gracias por la invitación. No estoy acostumbrado a ir a programas, eso siempre me dediqué al comercio nada más. Y sí, la casa nuestra, Haga Deportes, en el rubro deportivo, es la casa más vieja que hay en todo Salta en este momento. Desde el año 79 en la Peatonal Florida. ¿Cómo surgió? Porque empezó tu papá, pero contanos un poco de la historia, que hoy es una marca en Salta que es muy reconocida y que le compite a primeras marcas nacionales. Nosotros, arrancamos en Perico. Mi papá tenía el negocio ahí, mi abuelo tenía el negocio ahí. Y fue mi papá el que lo transformó al almacén por mayor y por menor que tenía mi abuelo en agregaron zapatillería y fue mi padre que lo transformó en una casa de deporte. Lo transformó, ellos venían del rubro zapatillería informal y se volcó en los años 77, 78, antes del 78, porque el Mundial 78... nosotros ya teníamos Adidas, que era la marca que usaba la selección argentina. Yo tenía 9 años, pero todo eso ya iba todos los días al negocio, así que ya sabía todo el movimiento de mi negocio. Lo mamaste de chiquito, por así decirlo. Sí, totalmente. Siempre ha sido una cosa que desde muy chico estábamos vinculados al negocio. Si bien no trabajábamos, pero sabíamos todo lo que se vendía, sabíamos todo lo que había en el negocio. Y arrancamos en Perico con el negocio arrancó mi papá, mejor dicho, nosotros éramos chicos. Empezó a funcionar bien y le hizo caso a unos amigos así que tenía de Buenos Aires, que sabían mucho del tema y le decían que vos tenés que estar en Salta. Y siempre ha sido un anhelo nuestro mi abuelo, cuando lo dejó a él, mi abuelo ya vivía en Salta. Mis otros abuelos también vivían en Salta. Todos nosotros nacimos en Salta, nada más que nacíamos
y nos llevaban a Perico, que estaban viviendo ahí circunstancialmente por el tema del trabajo, del negocio. Todos mis hermanos son nacidos acá en Salta, y yo también. Cuando anduvo bien la cosa, en el 79 mi papá abre el primer Haga Deportes, que fue en la Peatonal Florida 172. Arrancamos vendiendo Topper y Adidas. En ese entonces eran las marcas top que había del rubro deportivo, y algunas otras marquitas, algunas otras cosas, accesorios deportivos que se trabajaban en ese momento. Arrancamos ahí. Después en el 80, fines del 80, principios del 81, yo en el 81 ingreso al Colegio Salesiano acá, a primer año de la secundaria. Y ahí ya toda mi familia se viene a vivir a Salta definitivamente, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Aparte del negocio que estaba en la Florida, que no era peatonal, era calle Florida, pasaban los colectivos por la Florida, abrimos en la Alberdi. En la Alberdi también al 163, que al poquito tiempo se hace peatonal Alberdi. En el año 81, 82 debe haber sido más o menos, se hizo peatonal. Y posterior se hizo la peatonal Florida. Así que estuvimos antes que la peatonal como casa de deporte. Inauguraron la peatonal, por así decirlo. Sí, totalmente. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿por qué Haga? Haga, el nombre le sugirieron, se le ocurrió a mi papá. Si bien en Perico teníamos el negocio, era un negocio que ahí era un pueblo muy chico, todos te conocían, nadie preguntaba el nombre del negocio, o sea, primero era del negocio de mi abuelo, era Dagún Hermano, y después era Fares Dagún y compañía, era el negocio de mi papá. Y cuando viene a Salta se le ocurre y le pone Haga Deporte. Haga en el ejército árabe es el que manda en el ejército árabe es el Haga. Y como un doble sentido, por decir Haga Deportes, de hacer deportes, y con el nombre del Haga, era Haga Deportes. Era como un doble sentido el nombre de fantasía del comercio. Claro. No sé si me explico. Sí. Y ahí quedó y pegó y quedó hasta el día de hoy. Nunca surgió la posibilidad de decir no, lo cambiemos, siempre No, arrancó y cada vez iba mejor, así que nunca se tocó el nombre. Y en su momento, cuando Haga seguía creciendo, tenía su propia producción. Sí. ¿Cómo era el trato ese con los proveedores? ¿Qué pasó? Porque yo creo que debe ser algo muy lindo, una innovación muy linda como familia, como empresa, de que vos empieces a tener tus productos propios. Eso también fue mi viejo, que siempre ha sido un tipo de seguir, no quedarse y seguir avanzando con el comercio. Primero hizo indumentaria con la marca Haga, remeras, pantalón cortos, equipos deportivos, todo hacía fabricar. Vendíamos los Topper, los Adidas, por decirte, y también vendíamos los Haga, que era, digamos, una línea más económica, pero de buena calidad, ¿me entendés? Y lo mismo nos pasó con el calzado. Inclusive tuvimos varios modelos de zapatillas en marca Haga, muy buenos, y después tuvimos botines, que vos me comentabas que los conociste. Tuvimos botines de fútbol y zapatillas de fútbol 5 con la marca Haga Deportes. Claro. Y mucho tiempo lo comercializamos hasta que, bueno, por una cuestión de que los proveedores que nos hacían, porque nosotros no los fabricábamos, sino que hacíamos fabricar con nuestra marca registrada. Y empezaron a no poder hacernos con la calidad que queríamos y al precio, entonces lo dejamos. Y seguimos vendiendo de las otras marcas. ¿Y cómo es el trato con el proveedor siendo ya una marca? ¿Cómo fue la evolución cuando vos asumiste hacerte cargo del local? ¿Cómo fue hacerse cargo de tener el trato con el proveedor y que el proveedor confíe también en vos? No, bueno, la verdad que para mí fue todo fácil, porque al yo trabajar desde muy chico con mi papá,
todos los proveedores ya me conocían. Y por decirte un ejemplo, a los 18 años, mi papá me emancipó para que yo pueda firmar en la empresa, y los cheques de la empresa los firmaba él. Si no estaba él, lo podía firmar yo, que muy pocas veces no estaba mi papá, solamente cuando se iba de vacaciones. O sea que esa, digamos, responsabilidad la tuve desde los 18 años en adelante, y bueno, por supuesto, siempre a la sombra de mi papá, y todo muy fácil, porque él tenía todo muy ordenado, y los proveedores, al conocer nuestra empresa y la responsabilidad, y yo estaba dentro del negocio. Así que el día que mi papá empezó a dejar de venir al negocio, seguimos nosotros con total naturalidad, no hubo ningún cambio ahí. Nosotros, digo, porque estaban mis hermanos también, Silvia, que es mi hermana mayor, Fares, que es mi hermano más chico. Y hablamos de competencia en la plena peatonal, locales deportivos a lo largo fueron aumentando, pero ¿cómo es como una empresa familiar salteña competir contra grandes marcas que hay en el resto del país? ¿Cómo se compite? ¿Cómo es la competencia? Sí, la verdad que la competencia es muy leal. Nosotros cuando arrancamos había una casa por cuadra, y no se permitía que vos vendas Adidas, por ejemplo, por nombrar una marca. No podías vender si ya estaba uno instalado en esta cuadra, tenías que ir a buscarte otra cuadra o otro lugar para vender. Lamentablemente han ido cambiando los tiempos, y en la peatonal Florida, en la cuadra que estamos nosotros, hay 7 casas de deporte. O sea, se cambió todo, se fue conviviendo, entraron las cadenas de Buenos Aires, de Salta queda una sola casa, todas las demás son cadenas. Dexter, Stock Center, Sporting, se vinieron y se instalaron también en Salta. No es muy importante el ánimo de la competencia para nosotros. ¿Cómo te podría explicar? Digamos, si bien es mucha la competencia, pero como decía mi viejo, el sol sale para todo, y nosotros siempre para adelante, tratando de conservar la clientela y tratar de rebuscársela lo mejor posible. ¿Y cómo es innovar? Es un rubro raro, por decirle la palabra innovar, pero ¿cómo es innovar dentro del comercio, dentro de la indumentaria? ¿Cómo vas potenciando o buscando nuevas formas de vender más? Siempre uno buscándole la vuelta, tratando de buscar lo mejor en precio-calidad, para que sea, al vos obtener una muy buena calidad a un buen precio, vas a obtener una mayor cantidad de venta. Y para que vos sepas, digamos, por ejemplo, en un momento dado, Juventud Antoniana tuvo la marca de la camiseta Haga Deportes. Con el Salta Dorado. Con el Salta Dorado. Que eso también fue un logro, que logramos hacer el convenio con Juventud. Todo el equipo era vestido de Haga Deporte, ¿sí? Obviamente, una muy buena calidad de camiseta, y toda la otra ropa, conjuntos deportivos, chomba y un montón de cosas. Después tuvo Gimnasia y Tiro, también tuvo la marca Haga Deporte un tiempo. Después fuimos dejando. Nosotros la tuvimos hasta el día que hicimos, digo, porque yo ya participaba con la gente de Juventud en esos años, y le hicimos un contrato a Loto. El contrato de Loto fue que vinieron de la gente que les interesaba, que necesitaban por el tema del marketing de ellos entrar en Salta, y entraron con Juventud Antoniana, hicieron un muy buen contrato para el club, que la mayoría de la gente se acuerda todavía de la ropa, por eso dejamos nosotros de hacerle la ropa a Juventud, entró Loto. Y después en Gimnasia y Tiro también pasó lo mismo, tuvimos como 4 o 5 años que le hacíamos la ropa, y después entró otra empresa. Y algo, una pregunta, te salgo de ahí, y algo que capaz que me puedes llegar a explicar.
vos conocés la indumentaria, conocés el calzado, ¿cómo puedes decir que el calzado es bueno o no? Porque viste que también el calzado fue evolucionando Sí. de los 80, ahora vos ves una zapatilla y no es la misma calidad. ¿Cómo puedes detectar que es buena calidad? Sí, está la base del calzado, la base es la parte de abajo de la planta, la base tiene que ser una buena base, porque al ser base ordinaria la empezás a usar y se gasta muy rápido la planta. Una buena base, una buena planta, la capellada, que es la parte de arriba, puede ser de tela, puede ser de cuero, cualquiera de las dos puede ser de buena calidad, y el fondo del calzado es la parte interior. Tenés toda la parte del calzado. Cuando vos observas una zapatilla, tocas la planta, o sea, nosotros en el negocio tocamos la planta y ya más o menos te das cuenta si es una zapatilla ordinaria, ¿me entendés? Tiene las distintas partes del calzado, cuando vos puedes determinar si es una zapatilla de buena calidad. Y en algún momento dijiste, me aburrí de vender ropa, pruebo con otra cosa, o no te dieron opción. No. La verdad que nosotros siempre estuvimos vinculados a la ropa deportiva y más que nada al calzado. Y el calzado incluye para todos los deportes. Entonces, no solo que yo siempre los cargaba a mis proveedores que te sacaban un montón de cosas y decía, pero mi negocio es de fútbol, porque acá la gente, el 90% es del fútbol, porque como yo siempre les recalcaba eso, que el 90% de la gente venía por el fútbol, y después teníamos cosas de tenis, cosas de pádel, cosas de básquet, cosas de vóley. Hasta el día de hoy van a mi negocio a encontrar pelotas de vóley, pelotas de básquet, zapatillas para básquet, zapatillas para vóley, toda esa variedad de cosas que no es solo el fútbol. Aparte hay todas las otras variantes de los calzados. Y ahora te llevo más a lo personal. El legado que te dejó tu papá, ¿sí? O del manejo de la empresa que él tenía, a la que vos lo ves hoy, ¿sigue siendo la misma? ¿Cómo tratás de que sea la misma? ¿Cómo se busca eso para Sí. que siga esa empresa familiar? La empresa es exactamente la misma, nada más que vamos variando, van pasando los años y hay empresas que están, otras empresas que no, cosas que se vendían hace, por ejemplo, años 80, 90, por decirte un ejemplo, en la época de fiesta se vendían patines, que yo siempre me acuerdo que para la época de sobre todo los Reyes Magos, había que traer todos los patines que tenía porque la gente venía y los compra. No existe más eso. Y se va variando, ¿viste? Lo que nunca pasó de moda fue la pelota de fútbol, el equipo de fútbol, eso nunca pasó de moda. Pero hay algunas cosas que eran de antes que ya no están más. Se van variando los gustos de la gente y las cosas, pero el negocio siempre funciona de la misma manera que lo tenía mi papá. Y sigue la misma cultura de ser atendido por el dueño, porque se te ve en los locales. Exactamente, siempre nosotros fue un eslogan de la empresa de atención personalizada. Decía en muchas publicidades que hacía mi papá, decía atención personalizada. Y atención personalizada, porque vos entrabas al local, encontrabas a mi papá o encontrabas a mi mamá o a alguno de mis hermanos. O a mí, por supuesto. Claro. Y en el día de hoy sigue siendo igual. Y por ejemplo, eso Exacto. buscás transmitirle, por ejemplo, a las generaciones que vienen. Sí. Ellos lo ven. Tengo 3 hijos que me ayudan una barbaridad. Tengo sobrinos también. Tengo que cada uno puede decidir lo que quiera, pero por ejemplo no están obligados a seguir. No están obligados, pero saben casi todo del negocio también, como lo sabía yo. Claro.
Y después a los empleados, porque también hay que transmitir ese linaje o ese ADN que se quiere de la empresa familiar hacia los empleados para que también trabajen de la misma manera y muestren el mismo espíritu que manejabas como dueño. Exacto, sí, sí. Mi papá, con los años de trayectoria, jubiló algunos empleados que se jubilaron trabajando con él. Y bueno, yo tuve, hace 2 o 3 años, tuve un empleado, se jubiló, digamos, arrancó con mi viejo, se jubiló conmigo, y hace poco otro empleado también que se fue jubilado. Y van pasando, porque son muchos años, ¿viste? La gente que entró a trabajar al negocio, yo... como te decía, en Salta estamos del 79, pero entró gente en el 90 y ya pasaron 35 años. Y por ejemplo, vas caminando por la peatonal Florida y decís, cuando vos eras un chico y entrabas recién al Salesiano, que recién nos contabas, ¿Sí? y lo ves y vas caminando y decís, che, 3 sucursales en plena peatonal, en el pleno centro salteño. ¿Te imaginabas cuando empezaste a trabajar en todo esto? No, siempre es como que teníamos el negocio, como mucho, 2 negocios así, pero eran mucho más chicos, no eran los negocios que nosotros tenemos ahora, grandes, 3 locales grandes con movimiento. Se podría en algún momento seguir ampliando, pero calculo yo que ahí con los 3 negocios estamos muy bien y son característicos de la peatonal Florida de Salta. Y eso, que, por ejemplo, seguramente lo pudiste compartir con tu papá. ¿Qué te genera eso? Bueno, un orgullo muy grande. Mi papá siempre nos inculcó la cultura del trabajo. No se gana nada sin trabajar. No se gana nada, eso de muy chico. Siempre nos inculcó eso. Cuando tuvimos la posibilidad de estudiar, todos fuimos al colegio, después a la universidad. Yo no terminé la universidad, tengo un hermano que es contador, mi papá era contador, mis hijos son contadores también. Pero el trabajo siempre ha sido algo primordial en mi familia. Y va evolucionando la venta indumentaria, que por ejemplo cuando Guillo era vendedor era cara a cara con la persona y ahora se vende online. Exacto, cosas que eran impensadas, que había que tener en el negocio, que tengas una página donde puedas elegir a gusto desde tu casa con la computadora y te llegue por correo, cosa que eso sí que no me la soñé nunca cuando empezamos a trabajar y pasa el día de hoy. Podés elegir, comprar en la página y te llega a tu casa, pagas con la tarjeta y ni te veo, que el trato nuestro fue siempre directo, cara a cara con el cliente. ¿Y cómo era el Guillo vendedor que sigue siendo? ¿Es el que siempre dice te queda bien para que lo lleve? Exacto, sí. ¿Cuál es la estrategia? Esta está buena, si entra, siempre me cargan mis empleados porque... entra uno de Juventud, elige una camiseta, se la mide, sí, está buena. Y a los 2 minutos entra uno de Central Norte y se mide una camiseta, sí, esta está buena. Entonces siempre me carga, dice, a todo está buena. No, bueno, pero está buena porque es la nueva, es la original, le digo yo. Son formas de entrar en diálogo con el cliente, nada más. Pero... Y mencionaste Juventud Central, que sos... hoy en día es la única tienda extra de los clubes. Aparte de los clubes, que venden. También fue un logro que con el largo de los años, por la seriedad de la empresa, primero y principal, y por la buena relación con los clubes, lo logramos, y la buena relación con las empresas proveedoras. La gente de Fiume que... cuando hace el contrato con Juventud Antoniana, yo no estaba en el club. Y la gente de Fiume me vino a buscar a mí para que le haga la venta de la ropa, y si yo le hacía la venta, le hacían el contrato. Y ocurrió exactamente lo mismo hace 2 años con Central Norte.
daban vuelta con las marcas, consiguieron la marca Hummel que tienen ahora. Me llamó el dueño de Hummel, que era un señor mayor de la edad de mi papá. Me llamó y ¿qué tal? Ya me conocía, por supuesto. Habíamos trabajado con él hacía muchos años, que tenía otra marca que nada que ver. Después dejamos de trabajar. Me llamó si estaba interesado en vender la ropa de Central Norte, y ahí le hizo contrato a Central Norte. Y te llevo al lado empresarial, que a mí porque no todo es color de rosa, no todos los días se vende, todo, y hay veces que hay que afrontar crisis, como por ejemplo la pandemia puede ser una. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cuál es el mensaje que das para adentro y para afuera sobre eso? Primero y principal, que el comercio no todos los días color de rosa, siempre tenés piedras en el camino, siempre no te llega la mercadería que vos compraste, la gente quiere algo y vos no lo podés tener, te da mucha bronca, viste, muchas veces que vos no lo puedas tener por X motivo. Pero lo que fue la pandemia fue una cosa que no podíamos creer. Cerrado el negocio, nadie podía trabajar, nosotros en la casa así esperando, tuvimos que quedarnos encerrados, muy triste, eso no hay que recordarlo más, esa parte muy fea. ¿Y ahí te amigaste con las redes sociales? Exactamente, ahí hicimos un clic, que ya veníamos trabajando con el tema de tener una página. Mi hermano más chico, sobre todo, queríamos tener la página de Haga para que todos puedan elegir y comprar desde ahí. Ya veníamos trabajando. Cuando surgió de la pandemia, le dimos con todo. Era comprar ahí, porque los negocios estaban cerrados, y hacíamos con mi señora y mis hermanos, nos íbamos al negocio, ponele, después que pasó eso, mes y medio, 2 meses que no nos dejaban abrir, porque el gobierno no te dejaba abrir, y acá el gobierno de Salta puso vallas en las peatonales, no sé si se acuerdan, casi nos funde a todo, pero bueno, entrábamos con el permiso que había que sacar el permiso para poder entrar al centro, y hacíamos, uno iba a la mañana, el otro a la tarde. Veíamos la gente que pedía por la página, y también pusimos un WhatsApp para la gente pedía, y entonces íbamos en un momento dado, era como que estabas con el WhatsApp contestando y vendiendo por el celular. Alguna gente te decía, no, yo vivo en tal lado, así que un cadete que nos recomendaron, 2 cadetes hacían las compras que se hacían, ir a buscarle la tarjeta, porque la mayoría de la gente quería pagar con tarjeta, no tenía efectivo. Le hacíamos la tarjeta, volvíamos, le llevábamos las zapatillas, y así tuvimos unas cuantas semanas dándole masa con las ventas, así como podíamos. Y para ir cerrando, si yo te digo que vas caminando por la Florida y se te acerca una persona y te pregunta qué es Haga Deporte para vos. Y laboralmente es todo en la vida, todo. Nosotros toda la vida hemos vivido muy bien de lo que nos dejó mi padre, y lo seguimos nosotros con mucha alegría, porque nos dio grandes satisfacciones, algunos altibajos, pero muchas satisfacciones. Vivimos muy bien, tenemos, gracias a Dios, con la frente alta, andando por la peatonal, la mayoría de la gente nos conoce, y fue todo para nosotros, todo. Muchísimas gracias, Guillo. No, gracias a vos, me encantó. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias. Los invitamos a ver esta entrevista y mucha más en nuestro canal de YouTube. Nos vemos.
Estamos mejorando la salud en la provincia. Culminamos la obra del nuevo edificio del Hospital Dr. Ricardo Salinas en El Potrero. Además, estamos en la etapa final de la ampliación del Hospital Melchora Figueroa de Cornejo de Rosario de la Frontera y próximamente finalizaremos la tercera etapa de la ampliación del Hospital del Carmen en Metán, donde sumaremos la primera terapia intensiva neonatal del sur provincial. En Joaquín B. González habilitamos el 6º centro de diálisis y oncología. La salud pública se construye con decisión, planificación y compromiso. Y en Salta se construye con hechos. Gobierno de Salta. Este otoño, activa tu espíritu viajero con Código Salta y enamórate de la más linda. Durante mayo y junio, aprovecha descuentos exclusivos en alojamientos, excursiones, gastronomía y mucho más. Ingresa a códigosalta.ar, activa tu descuento y viaja a lo grande. Nos cuidemos de la gripe. Vacunarte reduce complicaciones, hospitalizaciones y secuelas. Si tenés alguna afección respiratoria, acudí a tus controles médicos. Lávate las manos regularmente con agua y jabón. Al toser o estornudar, cubrí tu boca y nariz con el pliegue del codo. Ventila tu hogar diariamente. No te automediques. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta.